Buenos días, Hernán. Buenos Buenos días, días, Dina. Buenos Fernando. días. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos escucha a través de la señal de la voz de Tomebamba. Hoy día iniciamos agenda en la ciudad de Cuenca con muchísimo optimismo. En primer lugar, porque inicia uno de los más grandes desafíos del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que es justamente el plan de vacunación 900. Y también estamos en la ciudad de Cuenca para cumplir uno de mis compromisos más grandes que he tenido a lo largo de la vida, que es cuando uno es servidor público, realmente trabajar desde la ciudadanía, con la ciudadanía, desde la gente. Entonces, el día de hoy, desde la Secretaría de Derechos Humanos, primero voy a poner en conocimiento de la ciudadanía quién va a ser la delegada en la coordinación zonal. Es una mujer muy comprometida con los derechos humanos. Ella se llama María Esperanza Neira. Tiene una historia de vida que contarles que espero que le conozcan en las próximas horas. Y también vamos a visitar las casas de acogida que se encuentran en la ciudad de Cuenca, y también vamos a trasladarnos a la ciudad de Azogues. Ahora, Bernarda, el tema de la vacunación sin duda es un derecho humano, ¿no? ¿Y cómo se está trabajando del gobierno para que obviamente pues esto se pueda superar y los problemas que se han generado se puedan ya pasar a una siguiente etapa y preocuparnos mucho más ya del tema de cuándo nos toca la vacunación? Sí, justamente, Hernández, de la Secretaría de Derechos Humanos y en articulación con todas las otras carteras de Estado, lo que nosotros hemos buscado es justamente que el plan de vacunación y el proceso de vacunación sea digno. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hayan largas filas, que los ciudadanos no tengan que pasar, por ejemplo, el mal tiempo, estar expuestos al mal clima, a los diferentes inconvenientes que hemos visto en los últimos meses. Y también desde la Secretaría de Derechos Humanos para la ciudadanía es muy importante que conozca que nosotros tenemos una competencia muy sensible, que es el monitoreo a los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, desde esta cartera de Estado, nosotros tenemos que garantizar que las vacunas lleguen a la zona de amortiguamiento que se encuentra en el oriente para justamente evitar que esta población tan vulnerable sea expuesta a este virus. Entonces, cada una de las carteras de Estado estamos apoyando desde nuestras diferentes competencias para cumplir con este gran desafío que es el plan de vacunación 900. Es uno de los principales retos que tenemos porque es importante que nosotros podamos cumplir con este objetivo para así también que el Ecuador se pueda reactivar de una forma sana, segura, para alcanzar justamente el progreso que nosotros queremos para todo el país. Ahora, Bernarda, ¿cuál es la diferencia entre la Secretaría de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública? ¿No se triplican ahí las funciones? Cada una de estas instancias tenemos competencias diferentes. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros estamos en la función ejecutiva y nosotros tenemos el deber y el mandato de articular procesos y de diseñar políticas públicas. Ese es nuestro rol fundamental, ser un paraguas que da los lineamientos, que indica cómo tiene que ser, por ejemplo, los procesos, las rutas de atención. En el caso de las otras defensorías, están en otras funciones del Estado y ellos dan servicios más directos. Por ejemplo, el patrocinio de un abogado cuando no tienes, o por ejemplo, activar procesos ya de vigilancia y de monitoreo, por ejemplo, ante situaciones de derechos humanos. Sin embargo, el desafío de todo un Estado es que sus diferentes funciones se articulen en procesos para que las cosas no queden aisladas y para que el ciudadano pueda tener el servicio que realmente se corresponde. En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, para poner un ejemplo muy sencillo, nosotros tenemos la competencia de erradicar la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres. Nosotros nos tenemos que articular en los servicios de protección integral que tenemos, por ejemplo, con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, con las casas de acogida, con la sociedad civil, para que en el momento que lamentablemente ocurra un hecho de violencia, todo el Estado responda y responda de una manera rápida y eficiente. Ese es el rol de la Secretaría, ser una instancia de articulación. Ahora, el gobierno nacional, como representación del Estado ecuatoriano, Bernarda, sin duda tiene la responsabilidad de solucionar los problemas de derechos humanos y de la sociedad civil en general. Pero, ¿qué hacer con las estadísticas, ¿no?, que no han variado, que no cambian? Femicidios al incremento, la violencia intrafamiliar, estamos dentro de las ciudades más violentas a nivel de género en Cuenca. ¿Qué hacer? El presidente Guillermo Lasso ha sido muy claro, una lucha frontal contra la violencia intrafamiliar y contra los femicidios. Pero, ¿qué hay que empezar haciendo y qué es lo que usted quiere lograr dentro de su administración?
Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros estamos trabajando en un eje que necesita el fortalecimiento, que es justamente la prevención de la violencia y de todas las violencias. La prevención se va a trabajar de una forma articulada con principalmente el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Ministerio de Deporte, con todas las carteras de Estado. Y en esta primera semana de funciones que nosotros hemos tenido desde el lunes 24, hemos empezado a ya dar los primeros giros institucionales, mejorando, por ejemplo, las rutas, los protocolos, para que cuando el sistema tenga que activarse sea rápido y podamos evitar lamentables hechos de femicidio. Nosotros vamos a enfocarnos muchísimo en la cooperación internacional para no solo atraer recursos económicos que nos permitan mejorar nuestra presencia en territorio y cubrir mayores servicios, sino también para mejorar las capacidades técnicas que tenemos en la Secretaría de Derechos Humanos, la contención que podemos dar a los usuarios desde esta cartera de Estado. Entonces, el principal desafío que tenemos al momento es transparentar todas las cifras que tienen que ver con violencia, atraer la cooperación internacional e integrarnos con las diferentes carteras y la articulación con las diferentes funciones del Estado. Ahora, Bernarda, en el tema de recursos económicos, le hemos escuchado al presidente de la República, dice no hay recursos económicos. Y sin recursos económicos la situación se va a reducir. No a anularla, pero sin duda se va a reducir. ¿Cómo se va a usted trabajar en aquello? Es decir, para que, a través de qué mecanismos trabajar para obviamente pues llegar a ese gran objetivo de reducir, eliminarla creo que es complicado, pero por lo menos reducir el tema de la violencia y los femicidios. Ciertamente el desafío institucional más grande que tenemos desde la Secretaría de Derechos Humanos es el componente económico. Sin embargo, aquí también hago mías las palabras del presidente Guillermo Lasso, que nos llamó a ser creativos y a buscar soluciones innovadoras en esta época complicada que vive el país. Y es por eso que desde el primer minuto que asumí las funciones hemos tomado contacto con organismos internacionales para justamente atraer cooperación internacional que hay en el mundo, que está disponible en el exterior y que es de interés también trabajar en el Estado ecuatoriano justamente para combatir esta segunda pandemia que ha estado muy presente en la humanidad, que es la violencia en la sociedad. Hemos tomado ya algunas acciones, como por ejemplo emitimos un manual de buenas prácticas dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, haciendo eco del Código de Ética de nuestro presidente Guillermo Lasso. Lo que buscamos aquí es mejorar la atención que recibe el ciudadano desde la Secretaría de Derechos Humanos, que los procesos sean ágiles, sean rápidos, que no tengan que estar en el peregrinaje por saber cómo quedó su trámite. Y también, como le decía, ya hemos tomado contacto con Cooperación Internacional. Espero en los próximos días poder compartir con la ciudadanía grandes noticias. Sin embargo, estamos trabajando. Desde el primer momento están ya nuestros protocolos activos, las alertas ya están. Sin embargo, esto también es un desafío para toda la ciudadanía, que todos pongamos el hombro para sacar el país adelante. Creo que este es el mayor acto de solidaridad que podemos tener entre los ecuatorianos, en que realmente el sector público con la sociedad nos articulemos para juntos construir el país que tanto soñamos. Ahora, Bernarda, también hay que pensar en una situación que es real, ¿no? El tema de las leyes. No sé si es que hay que cambiar las leyes, hay que reformarlas para la lucha más adecuada contra la violencia intrafamiliar y los femicidios. Procesos ágiles, usted decía, y sin duda es importante, ¿no? La revictimización, atención oportuna y obviamente que se dispongan y que tengan ese deseo de denunciar, que a veces no lo hacen y obviamente incrementa la impunidad. Hoy, por ejemplo, está previsto a las 8 de la mañana, empezó ya la audiencia ante este caso emblemático y vergonzoso para nosotros los cuencanos, el caso Martina, y son varios que se registran en Cuenca. Ante esto, 40 años, el caso del Mangajo ya va más de 75 años que está con presión acumulada, pero la ley y el COIP dice 40 años acumulados nomás. Es cuestión de leyes, hay que ir por allá, es cuestión más bien de ganas, es cuestión de responsabilidad de Fiscalía y la justicia para buscar soluciones y de la sociedad en sí para obviamente pues colaborar y luchar contra este mal que sin duda es un flagelo.
El femicidio es un delito de los pocos delitos que es 100% prevenible en tanto y cuanto el Estado articule sus políticas públicas de educación, de salud, de inclusión social, de trabajo. Entonces, el femicidio podemos tratarle mucho más efectivamente desde la prevención. Cuando ya sucede un feminismo, un femicidio, perdón, lo que tenemos que hacer es activar el sistema, que el sistema sea eficiente, sistema judicial, sistema de salud, sistema probatorio, que sea eficiente, que sea rápido para justamente evitar la revictimización. El Ecuador es uno de los países pioneros en normativa nacional e internacional para justamente prevenir estas conductas. Sin embargo, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos para que la institucionalidad que tenemos funcione y funcione de la mejor manera para la ciudadanía. Es por eso que, por ejemplo, uno de los desafíos que tenemos es transparentar las cifras que tenemos sobre femicidios, que tenemos sobre violencia hacia las mujeres, las violencias en general, porque si nosotros podemos identificar en dónde están ocurriendo en mayor o menor grado estos delitos, las zonas, podemos analizar las causas que están generando esta violencia y podemos realmente trabajar en una prevención, que es lo que se necesita. Las leyes son producto del esfuerzo de las personas y siempre van a ser prevenibles. Sin embargo, como les decía, el Ecuador es uno de los países pioneros en tener normativa y de aquí en adelante nuestros esfuerzos serán en justamente hacer que la institucionalidad funcione. Ahora, en el tema de la institucionalidad que funcione, ¿cómo debe funcionar? Porque los esfuerzos son escasos y a veces no se lo realizan de manera articulada con el Estado, con el gobierno nacional. Hemos visto algunos datos y acciones interesantes desde el Consejo Cantonal, por ejemplo, acá en Cuenca, para que tengan mayores recursos, pero todavía se siente el abandono del Estado, del gobierno ecuatoriano a las personas víctimas de violencia. ¿Dónde hay que trabajar más allí? Si no es problema de ley, si es problema de sociedad, ¿cómo pueden aportar todos para justamente proteger a estas personas vulnerables que han sido más afectadas ahora con el confinamiento? Sí, la pandemia agudizó la violencia en niñas, en niños, en mujeres y en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, nosotros tenemos la rectoría en prevenir la violencia. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que articular y trabajar en coordinación con más de 22 instancias públicas. Son los diferentes ministerios, las diferentes entidades. Aquí nosotros tenemos un desafío institucional que es derrotar la burocracia, que es derrotar a veces los nudos que se traban por los diferentes procesos de competencias. Y ese es el desafío que nosotros hemos asumido con muchísimo optimismo, con muchísima entrega, para realmente aportar y hacer un cambio en la sociedad, que ha sido un tema de trabajo mío personal durante muchísimos años y lo estamos haciendo, como le decía, desde el lunes nosotros empezamos ya a mejorar los procesos, a mejorar los protocolos, las rutas, para que en las diferentes ciudades en las que se encuentran las personas, los procesos sean primero sencillos, rápidos, eficaces y que la ciudadanía tenga el soporte de esta entidad que es la Secretaría de Derechos Humanos, que en el momento en el que ocurra un hecho de violencia se dé el contingente psicológico, se explique cuál es el siguiente paso en materia judicial, el acompañamiento que necesita una persona, porque le pongo el caso particular mío, yo estudié Derecho, soy abogada y a veces los procesos son difíciles incluso para los mismos abogados, no se diga para la ciudadanía en general. Entonces, ese es uno de los servicios que nosotros brindamos desde la Secretaría de Derechos Humanos. El reto aquí es expandir estos servicios a la mayor cantidad de ciudades y cantones que sea posible. Como le decía, la Secretaría tiene este deber de coordinar con las otras 20 instancias que forman parte del sistema. Bernarda, usted conoce a fondo los problemas de violencia, de femicidios, y en más de una ocasión hemos conversado sobre ese tema en los medios de comunicación. ¿Cuál es su meta? Ojalá que permanezca los 4 años dentro del gobierno de Guillermo Lasso, pero ¿qué es lo que quiere dejar haciendo? ¿Qué es lo que quiere cambiar durante estos 4 años? Más allá de lo que ya me ha dicho la coordinación, ayuda internacional y obviamente pues la colaboración ciudadana. Para la Secretaría de Derechos Humanos tengo algunos retos, algunos sueños y algunos compromisos que he asumido a lo largo de mi vida. En primer lugar,
Me gustaría que ya realmente funcione el registro único de violencia, los observatorios. Voy a trabajar muchísimo en una herramienta que ha sido muy invisibilizada para romper la violencia, que es justamente el empoderamiento económico de las mujeres. Vamos a trabajar muy, muy fuerte para mejorar la presencia de las mujeres en el mercado laboral, porque eso ayuda muchísimo a cuando una mujer está viviendo violencia pueda tomar la autonomía de separarse porque ella tiene sus propios ingresos para subsistir. Entonces ese va a ser un eje de trabajo muy fuerte. Otra área también importante va a ser mejorar la vida de las mujeres y de las niñas en el día a día. Estamos trabajando ya en diferentes iniciativas para, por ejemplo, los productos para la gestión de la menstruación no tengan IVA. Estos son productos muy costosos en el Ecuador y las mujeres estamos muy golpeadas por la crisis económica. Eso en cuanto al eje de erradicación de violencia, porque les comentaba que la Secretaría tiene amplias funciones. Otros dos ejes de trabajo es justamente todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y un área importante de trabajo de la Secretaría son los pueblos y nacionalidades. Nosotros vamos a trabajar muchísimo para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que se encuentran, por ejemplo, en las zonas rurales, el fortalecimiento de la sociedad civil, de los pueblos y nacionalidades indígenas. Todos estos son los ejes y de la Secretaría de Derechos Humanos, las competencias que nos da la Constitución y la ley, y sobre todo un compromiso ciudadano de trabajar por los sectores más vulnerables que ha tenido nuestro país. Gracias, Bernarda, mujer cuencana que está al frente de la Secretaría de los Derechos Humanos, junto a otros dos cuencanos que también se sumaron a este nuevo gobierno, que es Marcelo Cabrera al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Fabián Pozo a la Secretaría Jurídica. Así es que buena suerte, porque hay mucho que trabajar. Lo que usted ha dicho son derechos humanos. Sobre todo el tema me preocupa, Bernarda, la pérdida de empleo de las mujeres. Revisaba ayer justamente algunos datos que me dejó muy, muy preocupado. Es decir, de la pandemia, las primeras que fueron despedidas de su trabajo fueron mujeres y hasta ahora son, creo que las últimas en regresar. Hay más hombres que regresaron que mujeres y si no se les da solvencia económica es muy difícil que pueda romperse este círculo, Bernardo. Ciertamente, Hernán, cuando la sociedad invierte en las mujeres, está invirtiendo en toda la sociedad y es por eso que les comentaba que un eje muy importante de trabajo va a ser el empoderamiento económico de las mujeres. Hemos sido las más afectadas en la pandemia y como usted lo indica, estamos todavía en una situación muy complicada porque las mujeres hemos asumido además del trabajo las tareas de cuidado y los principales plazas y puestos de empleo que se han perdido de las mujeres son justamente en esas áreas, en educación, en trabajos de cuidado. Entonces, es de ahí en donde nuestros principales esfuerzos se centrarán para justamente reactivar la economía y que las mujeres no se queden atrás. Eso es verdad. Buena suerte, Bernarda. Un gusto saludarle. Que todo salga bien, que sin duda pues eso repercuta en el tema de la mejor situación de las mujeres, que sin duda hay mucho que trabajar allí y todos debemos sumar. Buen día, Bernarda. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho por el espacio.